Y empezamos a transmitir, señores. Primero quiero que vamos escuchando este temita para que vamos ambientando. ¿Se escucha? Sí. Pacho sabe cuál es. ¿Lo identifican? Banfield. La historia de ese lema en el Liverpool es bien interesante. Sí, ese da para otro tema. Para un tema de paisaje sonoro. Pero ¿usted sabe cuál es el origen de esa canción en ese equipo? ¿Cuál es, Pacho? Después de la Primera Guerra Mundial, que mueren muchos hombres de la ciudad de Liverpool, las que van al estadio son las mujeres, y lo que hace el equipo es como una especie de motivación a estos huérfanos y a estas señoras que quedaron solas y les decían que nunca caminarían solas, y ya eso se fue volviendo el himno del equipo, se puso en el logo hasta el día de hoy, que ya es pues como la barra de aliento de las más, yo creo que impresionantes del mundo. Yo creo que tenemos pendientes ahí a Anfield a escuchar eso en vivo, hermano. Que eso debe ser una locura. Tenemos pendiente esa y también tenemos pendiente ir al Signal Iduna Park. Al Santiago Bernabéu a brincar con los ultras. Yo creería a brincar un montón de gente. Yo creería que no tenemos que mirar tan lejos para disfrutarnos ese asunto tan simbólico, y podríamos mirar para el sur del continente. Hay unos 4 o 5 estadios muy sabrosos por visitar allá. Pasto. No, es que hay un montón de partes que... Pasto y Piales. El estadio de ahí que queda despuesito del... ¿Cuál es el link, Brian? Antes de llegar a Ipiales. De Tulcán. El de Tulcán, sí señor. Parce, pero el del Signal Iduna, uno como aficionado al fútbol, ir al estadio del Borussia, hay que ir, parce. Pues... No, es que hay un montón de templos del fútbol que ahí hay que visitar alguno de esos. Sí. Igual podemos hacer ese en otro próximo tema. Los templos del fútbol. Listo. Lo del link, ya esperemos que empiece. ¿Estás transmitiendo la no? Sí. Pues yo no aquí veo. ya... Es que doy ir al live de una, pero se demora como 4 o 5 minuticos en aparecer en el Facebook. O sea que... Sí, porque... Porque vea que ahí no, pues aún no tenemos... Ajá. Entonces estoy esperando que empiece a transmitir por Facebook para poder ponerlo público. Listo. Ok. Igual vamos escuchando ahí ese buen tema. Y buen Pacho, dato, buen dato. por el dato. El dato es muy bueno. Muchas gracias, Pacho, por eso. Lo que pasa es que en torno a ese asunto... Sí, Pacho. No, que a mí ese equipo realmente me genera empatías por muchas cosas, hasta políticas, si se quiere. Pues es un equipo de clase obrera, de los trabajadores de las fábricas de Liverpool, igual que el Manchester, pero no el Manchester chiviao, el Manchester. No la carranga resucitada. Sí, pues allá el Huila con plata, es como si al Huila lo comprara un jeque hueón. Y por eso no es el Manchester City, ¿no? Sí, eso tal es. cual. O sea, que un equipo de esos pequeños como Huila está condenado a ser siempre Huila, según tu perspectiva. Pues tendría que tener un golpe de suerte muy alto para que cambie su realidad. Okay, pero mentiras, ¿qué vamos a hablar? Que logre la grandeza. ¿Qué era la América de Cali? Que logre la grandeza por sus propios méritos. ¿Cómo?
¿Qué era la América de Cali antes de los Ochoa? ¿O qué era Nacional antes de los 80? De los Ochoa. Y ya se volvieron los equipos más grandes. De los Ochoa. Ay, Pero Rodríguez. Oscar. Es que para que entienda el mensaje. Está bien. Cuando Calamaro y los Rodríguez manejaban el América. Claro. Recuerde Menos mal, que ha sido el único de equipo que ha pronto tenido nos vínculos. caen los abogados. Hombre. Bueno, vamos ¿Qué pasa, pues, ambientando. Es Estamos que no esperando quiere, salga el link. no quiere salir ese berraco. Qué cham- Pero aquí sí, aquí nos dice que 5 minutos 40 de transmisión. Sí, es que falta es que aparezca en Facebook. Si uno le dan el Facebook de Brian y no por ningún lado. Sí, eso estaba buscando yo y no parece. Eso es lo que estoy esperando que salga. Ah, ok. Ya apareció, muchacho. Búsquelo bien ahí en el muro. En el muro suyo. Sí. Y ya lo voy a poner público. Nada. No me aparece. Miren ahora sí, miren otra vez. Démosle a esta vaina de 5 a ver. Nada. Sí, ya. Y ya hay uno, ya nos está viendo alguien. A ustedes les salen. No, a mí no me sale nada. A mí tampoco. Pero no, ahí ya me dice que hay. Pero tenés el link. Si pasa el link, lo rotamos nosotros. Ahí ya hay 3 personas conectadas, los vamos saludando. Ahora sí. Ah, no. Sí, ahora ya lo no. vieron. No. Vos sabes por Facebook, ¿cierto? Por Instagram no. No, por Instagram no. También la Ya otra lo opción es puse meterse público. al Brian en Facebook Watch. No, en vivo. Sí, señor. Creo yo. Ya. Sí, señor. Sí, seguro. Pacho, Sí, señor. yo te estaba complementando ahorita que en torno a esa a todos esos asuntos de posguerra con respecto a la escasez de hombre pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Esa del fútbol, por ejemplo, que no la sabía, pero fueron muchas cosas las que tuvo que hacer Europa, o sobre todo pues los países que conocemos, para empezar con mujeres, solamente. Las mujeres son las que reconstruyen esa Europa de las posguerras. Y por ejemplo, Sí. un asunto pues interesantísimo ahí es el papel del fútbol en la consolidación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ese título de Alemania del 54 es una cosa, hermano, porque Alemania por muchos años nadie quería jugar con ellos, era un equipo, la escoria de Europa. Y como un asunto del torneo de 1954 va a permitir la consolidación de ese proyecto nacional de tirar todos para el mismo lado y demostrar que podían hacer algo diferente. Es que yo por ahí tengo varios apuntes frente a eso, hermano. Esa idea de la posguerra y el fútbol también tiene sus matices bien marcados. Bueno. De un lado y de otro, ¿no? Porque ahorita estamos hablando, por ejemplo, del Dinamo de Kiev, creo que era que estábamos hablando, si era del Dinamo de Kiev, creo que sí. Y esos núcleos sí, lo del partido de la muerte.
El partido de la muerte. esos núcleos, sí, sí, sí. Mira, Esas bueno. guerras le dicen En ese, relación al en fútbol ese, muy, en muy ese asunto interesante. de la posguerra, Pacho, también cabría destacar, ese sí es mucho más antes, en la Primera Guerra Mundial, por allá en la Primera Guerra Mundial, sobre todo desde el marco inglés, en Inglaterra, como todos los que eran aptos, en este sentido, pues los que están jugando fútbol, que podríamos decir oscilaban entre 18 y 30 y pico de años, Muchachos, se van a la guerra y queda el protagonismo para las mujeres. A las mujeres les toca hacer esos oficios de industria y también se van a dar los primeros vestigios de las mujeres en el fútbol y incluso se llenan estadios, no sé si se llenan, pero incluso se lleva gente a los estadios a ver los partidos de mujeres, porque no hay listo. hombres en Inglaterra. Gracias, muchachos. Entonces ya vamos a dar inicio formal. Ahí ya se está uniendo gente. Saludamos a John Armando Pinzón, que nos saluda. De fondo estamos escuchando una vieja conocida canción, bueno, por muchos. Listo. Entonces, para empezar la noche de hoy, quisiera leerles algo de este libro, El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Bien, Pacho ahí ya lo tiene también. Y el apartado que les quiero leer o les quiero compartir, Galeano lo titula como El hincha. Y dice así: una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores. Llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos, con miles de devotos, comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Hoy jugamos nosotros. Bien sabe el jugador número 12, que es quien sopla los vientos de fervor, que empuja la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¿Qué goleada le hicimos? ¿Qué paliza les dimos? O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido nosotros, el hincha se aleja, se dispersa, se pierde. El domingo es melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval. Este es un pequeño fragmento del libro El fútbol a sol y sombra del escritor Eduardo Galeano. Bueno, muchachos, muchas gracias pues por aceptar la invitación. Les doy la bienvenida a Oscar, a Pacho, a Uber y al viejo Berna.
Eh, Quiero decirles que todos los presentes acá somos docentes del área de las ciencias sociales y somos unos gomosos por esto que es el fútbol, ¿cierto? Y entonces hoy nos vamos a deleitar un poquito hablando y conversando. Y más adelante pues, daremos pues como una sorpresa que vamos a abrir un espacio dedicado al fútbol. Oscar, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Brian? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. De antemano quisiera felicitarte pues por la iniciativa. Hoy estamos hablando de fútbol y hoy estamos 4 personajes por acá. Muchas gracias por la invitación, pero ya hemos visto para todos aquellos que llegan a este momento de sintonía, pues hemos visto que en tu programa has tenido expertos en el tango, que lo tenemos pues por acá, grandes Papacho, docentes. Entonces, de verdad que muchas gracias por la invitación, hombre, Brian. hombre, con mucho gusto. Pachito, buenas noches. Conocido de la casa. Bueno, mientras Pacho vuelve, vamos saludando ahí a Uber. Más Uber, ¿cómo vamos? Ah, bueno, 12 palmaron. Viejo Berna, ¿qué más? Ya, ¿Cómo ¿qué más, vamos? hermano? Un abrazo. Listo. Berna, feliz noche. ¿Cómo vamos? Ryan, ¿qué más, hermano? Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar con amigos y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Compartimos además una profesión, compartimos unos gustos, no compartimos los mismos gustos en el fútbol, pero eso no nos quita de ser Claro buenos que amigos eso. y Siempre con excelente, respeto. pues siempre teníamos ganas de llevar estas conversaciones que teníamos en las bancas de la universidad sobre el fútbol y todo tipo de matices a otro espacio, y esta es la oportunidad y me siento afortunado de estar acá porque sé que las personas que están aquí pueden dar una conversación bastante interesante, además de que todos compartimos una misma profesión plasmada además por un título universitario que no es para tirarlo en la cara de los demás, pero nos ha dado la oportunidad de conocer personas y expresarnos de cierta manera. Entonces, muchas gracias. Nos dan otros elementos para abordar los diferentes temas. Exacto. Bueno, vamos saludando por ahí a Susana, Fernando Misas, Jerónimo, el Chavarría, al viejo Wilton, que nos pidió que saludáramos a los 70s. A los 70, el Wilton, ahí saludamos a los 70s. Ana María, a los que se van uniendo y van llegando pues a la transmisión, si tienen algún comentario, pregunta, duda, que la podamos responder aquí entre todos o alguno de nuestros invitados, pues bienvenidas sean, no duden ahí en poner sus preguntas. Saludos ahí a Jerónimo otra vez. Listo, a Jerónimo Cano, que ahí nos está. Bueno, muchachos, una pregunta que cada uno, pues, es muy personal y pues, bacano que ¿Cómo la estamos compartamos aquí ahí, con todo. Berna? ¿Me escucha bien? Sí, Uber, estás en Sí. mocho como siempre. Bueno, muchachos, para que le contemos ahí a la gente cómo llega el fútbol a nuestras vidas. Listo, para que contemos ahí un poquito sobre esas cosas. Pacho, empieza vos. Con las buenas noches a todos los que nos están acompañando, pues como la noche de hoy. Esa idea del fútbol, hermano, en mi vida es una especie de, inicialmente de herencia, es una herencia familiar de mi papá y de mi hermano mayor, y ya posteriormente pues uno va como construyendo un sentido en torno a eso, una estética, una apuesta política, lo que, como lo dirían en El secreto de sus ojos, uno va construyendo una pasión, porque el fútbol, al final de cuentas, dentro de las muchas definiciones que usted le pueda dar, el fútbol es una pasión. Bien, muy bien, gracias. A Osquitar, ¿cómo le llega el fútbol?
él se gusta Hombre, por el fútbol. Brian, mira, a mí el fútbol me llega de una manera muy particular. Yo creo que no me llega como le llega a, diría yo, casi que el 90% de los apasionados por el fútbol. A mí me llega de una manera casi que muy empírica, porque no tengo esa herencia, porque a mi papá me hereda otros gustos, la música, un montón de asuntos, pues, pero no es tan vinculado al mundo del fútbol. Entonces yo creo que a mí me toca vincularme a través de esa idiosincrasia del colombiano, a través de esa idiosincrasia del barrio. Creo que el barrio es el que me vincula a mí directamente al fútbol. Cuando uno está pequeño, el salir al balcón de tu casa, el salir al andén y ver la generación de los más mayorcitos en la cuadra, con la cuadra cerrada, sin permitir paso de carros, porque es que se está jugando un partido de fútbol, el terminar popular un partido, torneo de barrio. Exacto, entonces creo que es la manera bajo la cual llega el fútbol y sin embargo, aunque es poco ese porcentaje que le llega a través de esa idiosincrasia tan enmarcada, porque casi todos les llegas por herencia, creo que así me llega el fútbol a mí. Muy bien. ¿Qué nos dice el viejo Berna? ¿Cómo le llega el fútbol? Hombre, yo no puedo negar que esto es un asunto de, me uno a Pacho nuevamente, es un asunto de herencia. Yo nací en una familia que es hincha de Nacional toda, pues algunas otras excepciones como una prima mía que está ahí en los comentarios, Ana María, que es hincha del Medellín, pero bueno, suele suceder. Ana es de las mías. ¿Cómo pasa? Pues yo primero no entendía muy bien. Yo simplemente me sentaba al lado de la persona que admiraba, que fue mi abuelo y que fue quien me crió, y él se ponía a ver partidos y lo veía discutir con esa caja y le preguntaba que por qué se enojaba tanto y él me decía, cuando crezcas lo vas a entender. Sí. Y fue así como va surgiendo este sentimiento y me acerco al fútbol por medio del equipo de mis amores que es Nacional, lo declaro pues acá. Y al principio solamente como por la goma, ¿sí? Por la goma de estar ahí con los mayores. Pero uno se va dando cuenta de que todo eso es algo más que te empieza a superar. Y es así como entro yo al contacto con el fútbol. Y te voy a decir una cosa, yo que soy de pueblo, el momento en que tuvimos acceso a estas cadenas de Fox, ESPN, etcétera, y empiezo yo a ver en la mañana partidos con un nivel más alto del que uno veía normalmente en RCN. Y ahí fue donde yo definitivamente quedé prendido del fútbol. Esa es mi historia con él. Qué bacano, muchas gracias. Bueno, Uber tuvo algún problemita, pero antes ahorita lo agregamos y le preguntamos. Bueno, a mí el fútbol me llega también un parte por herencia de mi papá, ¿cierto? Que desde muy niño pues me lleva a mi primera experiencia allá en el estadio. Y como dice Oscar, también la influencia del barrio, de alguna gente mayor que veía mucho fútbol y ahí me fui como encarretando. Creo que así me nació y bueno, hasta el día de hoy ahí he tratado de seguir ahí en esa goma. Listo. Bueno, ahora pasemos a definir qué es el fútbol para cada uno de nosotros. Empecemos con Berna. Berna, ¿para vos qué es el fútbol? Yo me tomé el atrevimiento de sacar un pequeño escrito, no diría que es una poesía porque no me atrevo a tanto, pero sí es un pequeño fragmento de algo que escribí acerca del fútbol y el fútbol para mí. Primero le quiero poner un epígrafe de Albert Camus que decía que todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Es ahí donde yo pienso en este asunto y escribo este pequeño fragmento que quise titular como El fútbol fue mi maestro. Entonces dice así, el fútbol fue mi maestro al acercarme a cosas que ignoraba a mi corta edad. El fútbol fue mi maestro de geografía, enseñándome sobre ciudades y países que desconocía. El fútbol fue mi maestro de fonética. Sus narradores pasionales pronunciaban apellidos y nombres de jugadores tan ajenos a mi visión y tan disímiles de mi corto lenguaje. El fútbol fue mi maestro de idiomas. Mientras confuso veía cómo el nombre de los equipos del viejo continente no coincidían con la fonética de mi limitado español.
El fútbol fue mi maestro en meridianos y usos. Cuando a mi corta edad, en una hoja de papel, debía convertir la diferencia horaria para no perderme algún partido. Habilidad obligada para disfrutar de mi primer mundial y la tan necesaria madrugada para ver aquel Corea-Japón y su Brasil invencible. 5 de la mañana fue la cita. Bien, Berna, bien, gracias. Ese mundial que fue en la madrugada para nosotros. Había que levantarse a las 5 de la mañana, hermano, para ver el partido porque no había más. Y luego tendría esa gente oriental le gusta madrugar mucho, qué pereza. Y luego decía este pedacito pues del mismo escrito: el fútbol fue mi maestro emocional. ¿Cómo olvidar cuando a fuerzas tuve que aceptar la amargura de la derrota, con mi camiseta verde y la bandera manchadas de un oscuro en lágrimas, seguidas de las palabras de mi abuelo? Así es el fútbol, mi amor. A veces se gana, mayormente se pierde, pero eso somos, una serie de victorias y derrotas. Pero sabes, nada más bello que el sabor de la victoria. Algún día vivirás lo que yo viví en el 89. Y señores, 2016. Bueno, se va a ser otro tema para tratar. Viejo Pacho, contanos. Hermano, pues ahí lo que lee Berna, que uno hasta alcanza pues como a emocionarse porque hay un principio de identidad pues como muy bonito ahí. Pues yo definiría el fútbol como mi primer y gran amor, ¿cierto? Como el gran problema que he tenido toda la vida porque me ha hecho enojarme con amigos, me ha hecho sentirme frustrado, me ha permitido sentirme glorioso, indignado. Pues ha sido un vehículo emocional bien azaroso. Bien una azaroso. Montaña rusa. Totalmente, ¿cierto? Sí. Al punto de que es tan complejo el escenario que uno, partidos que vuelve y se ve de hace 10 años, que sabe cómo va a quedar y vuelve y siente la misma emoción. Es como pasar por el álbum familiar y ver esas cositas que uno como, qué rico, parce, lo que se sintió en el momento. Entonces yo definiría así el fútbol como mi primer y gran amor, que he peleado muchas veces con él y entonces qué pereza, ya no quiero verlo, y entonces uno lo abandona, pero al final siempre vuelve por algún lado. Entonces es una historia tormentosa, es un amor tóxico. Un buen amor tóxico. Bueno, Osquitar, hablanos. Brian, pues me gustó mucho las dos definiciones que mis compañeros dan, la de Pacho, mi gran amor, o mi primer amor mejor, muy bonito como lo adecua, y me gusta mucho también la de Berna, calificar eso de esa vivencia tan bonita con el abuelo. Yo creo que esto es el fútbol, un montón de vivencias, para mí más que un sentimiento, aunque es un sentimiento, para mí el fútbol es una pasión, un sueño. ¿Por qué? Porque hoy en día ya el niño no anhela ser doctor, no anhela ser abogado, pues estoy hablando de sus primeros años, sino que el niño anhela ser futbolista. ¿Quién en esta vida no se le pasó por la mente ser futbolista? Ese fue un sueño mío. Todos anhelamos ser futbolistas algún día. Hasta que te lesionaste la rodilla. Hasta que todos me lesionamos la rodilla. Yo no olvidé eso. Pero yo quisiera casi que describir para mí que es el fútbol. El fútbol. Espera. Quien tenga el volumen muy alto, bájelo un poquito. ¿Listo ahí o qué? Sí, ahí va bien. Pero si le tenés volumen al PC, tenés que silenciar. No, con el PC tengo problemas, me pasé para el celular. Ok. Listo, entonces para mí el fútbol, hombre, Brian, yo lo simbolizo en Uber, apaga el micrófono un ratico. O póngase unos audífonos. O póngase unos audífonos. Listo, hágale. Yo creo Qué que, pena, Oscar, hombre. Tranquilo. Pero son cosas que pasan en un en vivo, hermano. No hay problema. El fútbol Sí. yo lo relaciono mucho, en palabras de Levi Strauss, con lo que es un ritual.
un ritual que está en la cotidianidad. Eso básicamente es el fútbol, un ritual de amores, un ritual de odios, un ritual donde consigues enemigos, donde consigues amigos. A través del fútbol manifiestas una posición política, manifiestas una posición social. Yo creo que es la ruta de escape a un montón de sinsabores que nos deja la vida. Eso es el fútbol. No solo el practicarlo, sino verlo. Como diría Eduardo Galeano, todos hemos gritado un gol. Yo creo que nacimos gritando un gol. Y el fútbol se va a convertir en una práctica muy cuestionada para muchos, en una práctica muy, muy cuestionada porque casi que alardean de su posición o presumen de no estar vinculados al fútbol por sentirlo como algo banal. Y entonces ahí es donde quisiéramos con este programita hacerle ver a tanta gente que de pronto el fútbol no es algo banal y que el fútbol va más allá de esas lógicas académicas que nos quieren plantear. Yo he conversado con mis compañeros y espero pues se nos la comente acá Uber. Hay una historia muy, muy particular de Uber, ¿verdad? Que ya tendrá tiempo para comentárnosla, pero es muy bonita. Yo quisiera de pronto traer a colación cómo será de importante el fútbol y una pequeña anécdota que me pasa con un estudiante por allá en las eliminatorias para 2018, cuando un pelado estaba ahí con sus compañeros, un estudiante, y en un partido estaban haciendo como una apuesta para Colombia-Venezuela, y paso yo y les digo, Venezuela nos va a ganar, es el papá de nosotros, muy folclóricamente, y el pelado responde, ¿qué va, profe? Hay que demostrarle a Maduro quién es el que manda. Y era un pelado que casi no se vincula a esas dinámicas políticas. Y mire la respuesta que daba. Entonces ahorita de pronto hablemos un poco más de ese asunto. De una. Uber, desatrásese. ¿Cómo llega el fútbol a la vida de Uber y para Uber qué es el fútbol? Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? No, bien. Ya va mejor. Ya está mejor. Ok. De todas formas, me excuso, pues, tuve con el conexión. A ver, a la vida casi de... Yo les comenté que de área, ¿cierto? Entonces, generalmente, sí, somos hincha por una herencia, la herencia de familia, de un tío, del papá, del hermano. Entonces, inicialmente llega como una herencia, ¿cierto? Sí. Como con esa emoción que le daba a uno de niño ir al estadio de la mano del viejo y empezar a ver fútbol son un montón de cosas más allá, porque en la pantalla solamente ves lo que el camarógrafo te quiere mostrar. Llegas al estadio, entonces empiezas a sentir ese sinnúmero de emociones y de esa manera me voy enamorando del fútbol. Más adelante, pues pasan alrededor de eso varias cosas, ya de forma independiente uno tiene un poco más de crítica para mirar los equipos, para mirar la forma de juego, para mirar los campeonatos. Entonces básicamente llega por herencia y por la curiosidad de aprender más sobre equipos, sobre táctica, sobre técnica, lo que le enseñan a uno en la escuela cuando uno siempre integra los equipos de intercolegiados y todo eso, que uno por un momento se convierte en una estrella, así sea de manera imaginaria. De esa forma llega el fútbol pues a mi vida, de una forma casi que lógica. Mi papá toda la vida fue futbolero, toda la vida fue un hincha apasionado del Nacional, y eso me lo transmitió, pues, no solamente es hincha del Nacional, es hincha del fútbol. Claro, nadie es perfecto, Uber, pero ahí vamos. Bueno, ¿qué es el fútbol para Uber? Bueno, lástima no haberlo podido escuchar ahora, pues, por el problema, pero me imagino que todos tenemos ideas muy parecidas de lo que es el fútbol, y más cuando uno afortunadamente puede mirarlo desde otras lógicas.
Yo creo que para uno entender el fútbol, para uno manejar el fútbol, para uno comprender lo que es el fútbol, tiene que ser hedonista, como decía Epicuro, tiene que saber manejar los placeres. Entonces, para mí el fútbol es un sinnúmero de emociones y de pasiones. Calmado. Para mí el fútbol es un sinnúmero de emociones y de pasiones que se necesita ser bastante audaz, inteligente y valiente para entender y manejar. Entonces, eso es el fútbol, una amalgama de pasiones. Bien. Pero además, permítame, Brian, yo quería, pues no sé si me permitan leer un poema que resume lo que para mí es el fútbol. Dale. Es un pequeño poema, en realidad es muy corto, es de Carlos Drummond y se llama Fútbol. Y dice así: ¿al fútbol se juega en el estadio? No, al fútbol se juega en la playa, al fútbol se juega en la calle, al fútbol se juega en el alma. Idéntico balón, forma sagrada, para los crack o los patas de palo. La misma exuberancia de chutar en la delirante Copa del Mundo que en el más árido Pedregal. Piruetas de súbitas estatuas, fantásticos dibujos, bailados por entrelazados pies y torsos. Lúdicos instantes, flota el jugador, grabado en el aire, por fin, el cuerpo triunfante contra la triste ley de la gravedad. Sea en la playa, sea en la calle, sea en el barrio, en la manga, en la arenilla o en el estadio, se siente la misma emoción. Sí, yo creo que esa pasión es universal. Pues usted donde sea suelta una pelota y como que el cuerpo por instinto, por movimiento natural ya se sabe para qué es. Por ahí dice una frase muy bonita que dice: ¿cómo explicaría a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría, le tiraría una pelota para que jugara. Excelente. Bueno, muchachos, excelente y bacano que todos tengamos nuestra propia forma de ver el fútbol y entender que el fútbol, como dice por ahí, y ahora Oscar tras bambalinas nos recordaba que el fútbol no es solo fútbol y que no es solo, como dicen por ahí, 11 detrás de una pelota, sino que hay un montón de cosas más, que le atañe al fútbol. Por ejemplo, Uber, que nos dijo que si le damos el espacio para contarnos su anécdota con una pareja que tuvo. No, tiene que decir que era pareja. Pero dijo que tuvo, o sea, ya murió. Para que de pronto se le tumban por ahí cualquier interesada. Pues, ¿no? Cualquier flete, no, pero sí. Eso, yo pienso, pero pareja puede ser cualquiera, puede ser una mata, qué sé yo. Las cuestiones del amor ahora son muy amplias, ¿no? Uber, la cagué. No. Bueno, cuéntelo, desahógese. Bueno, yo quería decir algo. Generalmente uno escucha en la calle que el fútbol es un asunto banal, es un asunto simple. Y yo creo que para entender el fútbol así se necesita ser simple y ser banal, ¿cierto? Juan Villoro, en un libro que tiene que se llama Dios es redondo, se hace una pregunta: ¿cuánto tiempo se puede hablar de fútbol sin sucumbir en la invisibilidad? ¿Sí? Entonces, el fútbol hay que entenderlo de diferentes maneras. La anécdota, pues, básicamente es que alguna vez, hace algunos años, muchos años, yo estaba, pues, en la casa de una exnovia y me dice, entonces había un partido importante para mí y yo le pregunto si me permite ver el partido.
Y ¿Qué te dijo la Yusevich? me dice, usted, profe, a esas alturas, ¿le gusta el fútbol? ¿A usted le gustan esas cosas, ese tipo de cosas que es de bobos, que es de gente básica, que es de gente ignorante? Y pues obviamente eso genera en uno un impacto, ¿cierto? Porque en realidad, como estamos hablando acá, las miradas al fútbol deben ser un poco más, más complejas. La echaste por su ignorancia, Bueno. ¿cierto? No, eso sí ya es cosa tuya. Cuando estabas fuera de señal, hacíamos alusión a eso, a referenciar el asunto de que, claro, como decís vos, es que si vos querés ver el fútbol como banal es porque sos banal y simple. El fútbol nos está explicando, el fútbol nos explica una guerra, el fútbol nos explica un conflicto político, el fútbol, entonces creo que sí va mucho más allá. Como dice por ahí uno de los comentarios, no sé, pronto será colega de quién, dice que el fútbol es lenguaje de otro universo. Es lenguaje, es otro universo. Yo creo que efectivamente los que nos gusta, así sea en el poema de Uber, lo representaba muy bien. Cómo no se necesita ser un crack, simplemente se necesita meterse a un potrero, meterse a una cancha, a un cemento y chutar una pelota y te olvidas de todos los problemas que tenés, te olvidas de, como lo decía yo en lo que mencionaba sobre qué es para mí el fútbol, es un asunto de amores y odios. Bien, bueno, adentrándonos un poco y también pues como a la situación que vive el mundo hoy en medio de esta pandemia, pues el fútbol no fue ajeno a este fenómeno. ¿Cómo ven el fútbol en medio de esta pandemia? Yo quisiera incluso antes que eso traer algo a colación. No es la primera vez, si bien es la primera vez que es a nivel mundial en torno al fútbol, no es la primera vez que en el fútbol se tiene que detener por un asunto, obviamente si vamos a detenerse como tal, hay muchas situaciones, Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero específicamente que el fútbol se viera afectado de alguna forma por una enfermedad, no es la primera vez. Quisiera pues como compartir un pequeño punto histórico ahí con el asunto. Y es que por allá en el año 1917 sale a la luz una nueva enfermedad llamada la gripe española. Llamada así porque durante una guerra de trincheras los españoles son los primeros en notar que existe esta enfermedad y por eso no es el nombre oficial, pero es el nombre más conocido. ¿Qué pasa con esto? Se iba a jugar la Copa América de Brasil en 1917, ¿sí? Y algunos de los marineros que desembarcaron en tierras africanas se devuelven para Brasil y en las costas, al entrar en contacto con sus parejas, con sus familias, traen el virus y comienzan a afectarse toda esta cantidad de personas a puertas de jugar una Copa América. ¿Qué sucede con esto? La Copa América se tuvo que aplazar incluso para el 1918. Y como dato extra, este virus se cobró un presidente. Se cobró al presidente Francisco de Paula Rodríguez Alves. Y ya cuando el asunto trasciende a este tamaño, sí, a este tamaño problema, ¿qué se hace? Se aplaza la Copa América para el siguiente año, que fue en 1918, y es la primera Copa América que gana Brasil. Además. Muy bien, gracias. Por aquí John Armando Pinzón nos dice: señores panelistas, me gusta la idea romántica que profesan del fútbol. Quiero invitarles a la mirada romántica de los que practicamos del fútbol aficionado. Siendo el mismo lenguaje, es otro universo. Ustedes ya saben, si quieren ir comentando, los que nos están viendo, ponen ahí sus preguntas, sus comentarios y ahí los vamos diciendo al aire. Bueno, ¿cómo más ven el fútbol en esta pandemia, Pacho? Hermano, es como un escenario bien complejo porque, pues por un lado, deja de manifiesto
¿cómo decirlo? No hay nada más poderoso que la ausencia de algo para sentir su verdadero valor, ¿cierto? Sí, Entonces creo señor. que en este tiempo que tuvimos un tiempo largo de ausencia del fútbol, en el cual estábamos encerrados, pues no es lo mismo usted estar en vacaciones de fútbol y usted andar en la calle a estar encerrado, ¿cierto? Y no poder disfrutar del fútbol. Entonces dejó de manifiesto como el gran valor cultural que tiene esa vaina del fútbol dentro de las sociedades. Pero también, por ejemplo, tuve el placer enorme en todo este tiempo que no hubo fútbol, apenas está volviendo, de deleitarme con partidos viejos. Y, por ejemplo, me dejó clarísimo esa ruptura que hay entre lo que yo me enamoré del fútbol y lo que se practica hoy, hablando en términos profesionales, ¿cierto? Ahorita es un asunto más comercial, más de marketing, muy lleno de atletas muy buenos, pero de los Futbolistas caresucias, pocos. de los jugones, muy poquito. Tenemos muy buenos atletas, pero jugadores de fútbol virtuosos como muy poquito, hablando en el campo profesional. En el campo aficionado, creo que esta para, claro que es que para el fútbol profesional, pues normal, eso sale en vacaciones de vez en cuando, pero que tenga que parar el fútbol aficionado, que usted no pueda salir a jugarse su partido el domingo, que usted no pueda Duro, salir a jugar duro. su partido el martes, hombre, yo creo que eso a más de uno lo impactó Lo afectó. psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente. Más barrigones y más rodillones van a salir más de uno de todo este proceso, ¿cierto? Sí. Entonces siento que es una dualidad porque, claro, es ponerle la lupa a ese fútbol de ahorita, claro que tiene mucho ruido, cámaras HD, atletas re bonitos y recalidosos, pero que siento que se va alejando de eso que fue mi primer amor, de eso que fue el juego del honor, de eso que fue la impredecibilidad del juego. Pero ahorita es súper aburridor ver ligas donde gana uno que le saca 60 puntos de ventaja al segundo. A pesar de ¿Cierto? que sos hincha ¿Qué tipo de de uno Juventus es que ese? hizo eso, ¿cierto? Totalmente, pero es que eso pierde sentido, competitividad. Pero, ¿Qué clase de Pensar, Liverpool es ese? pero que, pilas No, Berna, no te metas pilas con el Berna, Liverpool, que es perro. que el Liverpool ¿cierto? lo Entonces hizo pensar, por ejemplo, que la chequera está Espere. gobernando en el fútbol y la chequera, claro, importantísima, pero siento que abusa. Esa burbuja financiera que hay detrás del fútbol, hombre, pues no sé, yo creo que esta pandemia la dejó mucho más clara aún, ¿cierto? Sí. Además, pues de lo desproporcionado de sueldos de jugadores en comparación, pues como con el escenario social del que uno no puede ser ajeno. Como cuando salieron estos personajes súper indignados que ganaban 150 millones, se iban a pagar la mitad y que güiro, imagínate uno, Qué huevón, problema. ¿cierto? Entonces eso también como que son de esas cositas del fútbol que uno le va cogiendo como qué pereza, Sí, hermano. encima para complementar lo que dice Pacho, una médica, creo que fue en Europa, pero no tengo el dato exacto, pronunció una frase que dice, este problema social con esta pandemia tiene un origen y es que, ¿por qué no llaman a Messi y a Ronaldo que les pagan tanto para que les encuentren la cura? Mientras que estamos desahuciados en millones de hospitales, ¿no? Y ahora, ¿qué pueden hacer ellos por ustedes? Un asunto complejo, porque es que definitivamente, ¿cuántos médicos podríamos pagar con el salario de Cristiano Ronaldo y de Messi juntos, No, todos, por ejemplo? Mira, todos. lo que Oscar. yo asumo, pues, como del fútbol en medio de la pandemia va muy de la mano con lo que planteaba Pacho. Definitivamente el fútbol no va a ser, o no sé si no va a ser el mismo. Lo cierto del caso es que no debería ser el mismo. ¿Por qué? Porque hasta hoy el fútbol había sido muy sólido, hasta hoy el fútbol no había sido vulnerable, sobre todo de los grandes equipos. Unos equipos que llegaron a pagar 220 millones de euros por un jugador, el caso de Neymar. O sea, es una cosa exorbitante. Por acá noté pues dos frasecitas o dos conceptos que mencionaba Pacho, el de la chequera y el de la burbuja financiera. Eran equipos que podían con todo. Y no sé si de pronto lo vayan a seguir haciendo, pero se dieron cuenta de que es vulnerable.
Hoy en día, al inicio de la pandemia, les tocó reducirle el sueldo a varios y considero que es una de las críticas que debe tener el fútbol. Es que es una cosa grosera el asunto, el asunto salarial. Por ejemplo, Messi se gana 26 millones de euros al año. Son por ejemplo, 3.000 pesos por segundo. Imagínate, acá en Colombia el año pasado, tremendo chicharrón el que se metió Oscar Rentería y Londoño, porque dijeron al aire los salarios de unos jugadores. Pues si esos se ganan, ¿por qué no decirlos? Andrés Cadaví, por ejemplo, no voy a decir que no se los merezca o no, yo qué voy a saber, para no entrar en polémicas, de pronto no estará viendo el hombre o quién sabe, pero Cadaví se gana Puede ser 115 millones de pesos, 115 millones de pesos al año, mensuales, perdón. Serán muchos buñuelos. Y el año anterior, Boca Negra, por hablar de Nacional, Boca Negra y Vladimir te encanta, Hernández, ¿no? Y es un tema que te encanta, lo puedes decir. efectivamente. Hablar de Nacional. Berna. 143 Objetividad, millones, Berna. 143 millones y Vladimir Hernández ganaba 155 millones. Y querían salir a paro, hombre. Querían salir a paro, mientras en medio de la pandemia hay un montón de gente anhelando ganarse los 8.000 o 10.000 pesos que ganaban a diario. Entonces yo creo que el fútbol, yo me ilusionaría con que no fuera el mismo, pero seguramente va a ser el mismo, porque así como las arcas del Barcelona bajaron y del Real Madrid y de la Juventus, uno esperaría que estuvieran equiparadas con los llamados equipos más pequeños. Resulta que es que a esos equipos más pequeños también le redujeron. Ahí tenemos el caso de un par de equipos ingleses muy famosos que están al borde de desaparecer porque la pandemia los llevó a la crisis. Y un italiano. Y un italiano. Entonces yo creo que sí es Como Oscar, colombianos. de que el fútbol se replantea algunas cosas. Sí. mire, Oscar, Contame. pero yo pienso que, no, sí, esos son asuntos que muy seguramente se van a analizar en el fútbol post pandemia, ¿cierto? Pero yo quisiera hablar del fútbol en medio de la pandemia y vuelvo sobre lo que hablábamos ahora y soy insistente con eso porque es que de verdad que me molesta mucho quien dice que el fútbol es un montón de bobos detrás de un balón. 22, son dicen 22 de un balón. 22 bobos, dicen. Pensando porque no todos están del balón. Bueno, el asunto es el siguiente. Yo he escuchado mucho a este tipo de personas que insisten en que el fútbol es una bobada, pues. He escuchado mucho que dicen, si el fútbol se acaba, me importa un comino, pues allá ellos, ¿cierto? Pero esa indiferencia es el resultado del desconocimiento de las dinámicas reales del fútbol. Por dar un dato, existen 290 locales que viven del fútbol. 290 locales que eso se puede traducir en 2.000, 3.000, 4.000 familias, 5.000, ¿cierto? 5.000 familias que viven del fútbol. ¿Qué pasa cuando para el fútbol? No solamente para la pelota, ¿cierto? Pasan unas dinámicas económicas muy tesas que seguramente afectan de manera directa a un montón de personas que tienen que ver con el fútbol. Ahora, otra cosa. En ese momento se me escapa el autor de una frase que dice que el hombre nunca muere, el hombre solo muere en el momento en que le quitan la esperanza. Jesús. Y decía de Valdano que el fútbol es decía Valdano que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿cierto? Entonces para mucha gente, después de las penurias que es el día a día, el único descanso que había era irse a meter a un estadio y relajarse toda una tarde. Entonces, de esa manera también puede afectar inclusive emocionalmente a muchas personas. Entonces, el asunto es bastante complejo de analizar y va más allá de que una pelota ruede o deje de rodar. Berna. Es que en la línea de lo que dice Duer, no hay nada que desahogue más tus frustraciones.
frustraciones laborales cuando tienes un horario que cumples de lunes a viernes y tienes la posibilidad de irte el domingo, me incluyo. Yo siempre he sido mocho para jugar fútbol, pues. Yo fútbol de barrio lo jugué alguna vez por divertirme, pero realmente nunca pude jugarlo en forma por mis habilidades muy dudosas. Pero ir el domingo al estadio y ni siquiera tenés que estar en la sur, ¿sí? O en la norte, qué sé yo, con que estés en la tribuna y puedes desahogar tus frustraciones con el solo grito de aliento, con el insulto, con la palabra. Hey, moción de orden, quien vaya a intervenir, hace una seña y le vamos dando la palabra, ¿listo? Sí, o sea, Para que no hay nada más, no hay nada más no nos que choquemos, para que no nos choquemos ahí las voces. Listo. claro, no había nada que me desahogara más que estar en el estadio y insultar al árbitro 4 veces. Listo, Berna, gracias. Uber. ¿Verdad? No. Quería agregarle que, por ejemplo, lo que empezaste diciendo que uno después de una dura semana de lunes a viernes, eso para nosotros que somos afortunados, pero hay personas que el horario es de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 7 de la noche, y el único espacio que tienen para distraerse es el de 8 a 9 o 10 de la noche jugando un picadito. Es cierto. Pacho, iba a decir algo. No, listo. Encima lo del picadito, Brian, para terminar la idea, encima lo del picadito, el comentario de Edwin de Sagi que nos dice que recomienda la serie un juego de caballeros, está en Netflix, es muy buena y la serie trata un asunto y es que el picadito vos te lo echas y te calentas con tu amigo porque te cae duro, pero cuando se acaba el partido, ¿qué pasa? Vas y le das la mano, hey, bien, todo bien, ¿cierto? Claro. No siempre, pero la mayoría de los momentos, a no ser que le lleves ganas pues al man, porque ahí sí es muy complicado rebajar el asunto del choque, pero duro y a la nuca. Nosotros mismos, antes de que fuéramos licenciados los 5, llegamos a jugar partidos juntos en la universidad. ¿Qué era más desestresante que esos partidos que nos echábamos? Con las canchas más corticas porque no teníamos estado físico. Pero perdón, no teníamos manera. No, claro, sacando a Oscar, pues que muy bacano esos ratos de allá en la universidad con los pases al vacío de Oscar y yo que los finiquitaba. No, muchachos, esto es bien complejo. Brian. Dale, Uber. Hay un asunto que de pronto no hemos tocado ampliamente y que es básicamente hoy en día el que más impacto genera en el fútbol durante la pandemia, y es la ausencia de las hinchadas, ¿cierto? La ausencia del público. Y Pacho hace un rato hablaba con Pacho sobre la importancia y la relación tan directa que existe entre el jugador de fútbol y la hinchada, ¿cierto? O lo que llaman el aguante, ¿cierto? Esa puesta en escena del cuerpo de muchos barristas y otros que son un poco más tibios a la hora de alentar, pero que lo viven a su manera. Entonces, esa relación que se rompe entre el protagonista como tal y el espectador también es un impacto tremendo pues en la época de la pandemia. Listo. Pacho. Galeano. Fútbol y pola. Galeano en el libro de Fútbol a Sol y Sombra, yo creo que tiene una de las frases más bonitas que yo he leído por ahí alguna vez, que también yo la equiparo con la escuela, es que no hay nada más vacío, más doblemente vacío que un estadio de fútbol solo, ¿cierto? Entonces esa es la idea, por ejemplo, de usted pararse en un campo de juego, mirar unas graderías enormes solas, desoladas. Es un desasosiego. Es una sensación, a ver, porque si bien uno inicialmente se enamora del fútbol con ese asunto de la herencia, de las normas,
tengo que decirlo, uno es medio enfermo con cosas, uno al final resulta poniéndole más cuidado al todo lo que está alrededor del fútbol que al partido mismo. Entonces, que al color, que a la hinchada, que al que grita, que al que no, que a la correa. Es una cosa. Entonces, claro, el deporte sigue siendo pues el mismo. Las normas no cambian mucho, son 22 jugadores, pero la magia es como usted ser actor de teatro y tener el teatro vacío, güey. Pues ¿cuál es la magia ahí? Creo que se pierde la reciprocidad, creo que se pierde la presión, ¿cierto? Creo que se pierde la tensión, la angustia, el miedo. Es como usted, como profesor, pararse frente a un salón solo. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la sensación? No hay. Se podría equiparar con la sensación que estamos viviendo en el hoy. Uno cambiar la presencialidad y ese, digamos, ese sustico, ese temor, ese algo que hay cuando vas a dar la clase, a pararte detrás de una cámara. Pues uno podría relacionar eso. El asunto con esto también es que les apuntaban más temprano en una conversación, los ingleses siempre con el fútbol fueron los que nos dieron este regalo, ¿cierto? Obviamente sabemos que hay otros antecedentes, pero en general se acepta la versión inglesa. Ahora que uno se pone a ver en la mañana fútbol, en esta pandemia, ¿sí? Vemos que en Italia está el estadio vacío, se siente extraño y todo, y escuchas a los jugadores gritarse como si fuera un partido de barrio. Pásamela, dámela. Y se escucha en la transmisión. Pero algo muy curioso que quiero señalar es que en Inglaterra no es así. En Inglaterra, al parecer, ponen unos parlantes para Como si estuviera la hinchada ahí. Sí, para simular el asunto de que la hinchada está ahí. Ellos mismos si lo están haciendo es porque esa misma presión, esa misma situación es lo que hace parte del fútbol. No vamos muy lejos. ¿Cómo es el nombre, relacionándolo con el teatro, cómo es el nombre de uno de los estadios más famosos del mundo? Old Trafford. El Teatro de los Sueños, que se refieren a él. Ese nombre no es gratis. Finalmente, a quienes admiramos y se paran en la cancha son artistas, ¿no? Algunos son magos. Claro, y en ese teatro pues, se disfrazan. O sea, esto no es de gratis. Es un disfraz que los jugadores se ponen para, como decía Galeano, para ejecutar la obra de un autor, ¿cierto? Y el autor, pues el técnico, que puede salir o no puede salir. Y es bastante complejo. Es bastante complejo mirar y entender todas estas dinámicas que se tejen alrededor del fútbol. Sí, Uber. No, que yo invitaría a quien dice que el fútbol solamente genera emociones en quien lo vive, quien lo disfruta, es solamente a quien lo entiende. A mí me pasó también algo muy curioso una vez, hace algún tiempo, en una final nacional Huila, eso fue como en el 2007. Yo voy con mi papá y mi mamá al estadio. Mi mamá no sabe absolutamente nada de fútbol ni le ha gustado. Cuando empieza el partido, perdón, cuando empiezan los cánticos de las barras y empiezan los papeles picados y sale el equipo, yo miraba a mi mamá y ella y los peritos se le gritaban, ¿cierto? Se le gritaban sin tener todo ese recorrido futbolero que tenemos nosotros. Entonces es un asunto que solamente quien lo vive, quien ha estado allá, se da cuenta de la importancia que es para uno como aficionado y para el jugador también, para el actor. Entonces son cosas que hay que vivir definitivamente. Mira, ¿cómo, si me permiten ahí la palabra, cómo será de pasional? Y hoy no sé, por la... En mucho acuerdo con lo que está planteando Uber, cómo será de pasional el asunto que nos lleva a nivel mundial, nos ha llevado al fortalecimiento de muchos nacionalismos. A nivel región, un poquito más nacional, nos ha llevado a este asunto de los regionalismos. Hay una historia de cuando
uno de los narcotraficantes más famosos de Antioquia estaba con un cuentico de la Antioquia Federal. Hay una historia muy particular que habla de un partido, creo que fue Nacional Tolima, que se viene a jugar acá en Medellín. Ah, sí, el papá de Nacional, sí. Cuando suena el himno colombiano, en medio de toda esa simbología que había generado en torno al antioqueño, suena el himno colombiano y todo el estadio lo chifla. Y cuando suena el himno antioqueño, todo el estadio lo entona a pulmón herido. Entonces miren cómo va a fortalecer eso. Y para irnos un poquito más allá, ¿cómo será de pasional el asunto que tan solo el hecho de yo tomar una bandera de un dron, partido de Serbia-Albania, conlleva a una batalla campal? El hecho de yo tomar una bandera de un dron. No hubo, si se fijan en las imágenes, no hubo ningún irrespeto, no hubo absolutamente nada, simplemente toma la bandera y ya eso desata una batalla campal gracias al peso histórico que tienen estos dos. Claro, el fútbol nunca va a ser solo fútbol, Pacho. Es que el fútbol es muy bonito porque se mueve primero en la línea de lo dionisiaco, ¿cierto? El placer de vencer al otro. No lo puedo matar, pero le puedo ganar, ¿cierto? Es la posibilidad de reivindicar valores o identidades políticas. Creencias religiosas. El caso de Argentina con Inglaterra en el 86. Argentina no tenía cómo ganarle militarmente a los ingleses, pero el hecho de haberle ganado a los ingleses, un partido de fútbol y de ganarle con la mano, para ellos significó una especie de alivio. El fútbol moviliza esta vaina que es la identidad y la pasión, y esa vaina no se negocia, esa vaina no se vende, y esa vaina despierta la solidaridad humana, pero esa vaina también despierta las peores pasiones humanas, ¿cierto? Pachito, yo te tengo la cita acá. Sé de qué libro estás hablando. Vos me lo prestaste en la universidad. Y ya así se lo ganamos el Mundial del 86. Sí, pero entonces ese asunto de la... Ese Pacho termina y después va a ver. De una. Ese asunto de la identidad es bien complejo porque si alguno de ustedes alguna vez se ha visto El secreto de sus ojos, película de Juan José Campanella, Argentina, que los argentinos en esta vaina sí nos llevan años luz frente a la identidad en el fútbol, es que usted puede cambiar de novia, usted puede cambiar de partido político, usted puede cambiar de parceros, puede cambiar hasta de barrio, y no está mal. Pues si usted cambia de novia, si cambia de parceros, si cambia de trabajo, pues bien, cambió. Pero que usted cambie de equipo de fútbol, que cambie de identidad, hermano, eso es meterse en un problema tremendo. Que usted hoy, acá en la transmisión, frase de Galeano, que usted acá hoy está en la transmisión con la camiseta de River Plate, que representa unos valores políticos, estéticos y no sé qué, y que mañana salga con una camiseta del Boca Juniors, hay que darle en la cara. ¿Y por qué? Porque es una contraposición histórica, política y estética. Entonces, esa vaina de la identidad yo creo que es el detonante y el elemento más sabroso de lo que aporta el fútbol. Bien, Berna. Yo solamente quería complementar lo de Pacho con lo de que decía el partido de Inglaterra-Argentina, con la cita exacta de lo que dijo Diego, que no es cualquier bobo, ¿cierto? Diego llegó a decir en este libro, ¿cierto? Tengo la cita aquí completa, entonces la leo para que los que no han tenido la oportunidad de acercarse el autor este libro, para que no nos vaya a caer los abogados. Recuerdo que Pacho me lo entregó y me dijo, te tenés que leer esto porque es algo sublime. Recuerdo que me lo dijo, y está bien. Me llevé el libro para la casa y el libro, Diego, sobre el partido contra Inglaterra, le preguntan y él dice: acá pueden venir los Messi, los Tevez, los Riquelmes y hacer 10 goles cada uno, mejores que ese. Pero nosotros fuimos a jugar un partido contra los ingleses después de una guerra que todavía está muy fresca y en la que los chicos argentinos de 17 años habían ido a pelear con zapatillas flecha, a tirarles con balines a los ingleses, que marcaban a cuántos iban a matar y a cuántos iban a dejar vivos. Y eso no se compara con nada.
Y todo eso los padres se los contaron a sus hijos y los hijos a sus hijos, porque ya pasaron 30 años y lo seguirán contando. Bien. Oscar iba a decir algo. No, pues a mencionar algo referente a lo que decía Pacho, como por mencionar la cotidianidad de la vida. Y la frasecita de Eduardo Galeano: en su vida un hombre podrá cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero nunca de equipo de fútbol. Si llevamos eso a la cotidianidad, vos te das cuenta como cuando cambias de mujer, de partido político, de religión, te banderean 2 días, 3 días, 8 días. Un año, 2 años. Y vas a ser bandereado por los siglos de los siglos. Hasta que se muera. Bien, Uber pidió la palabra. Uber, hable. Sí, mira, cuando yo ahorita hablaba de que cuando hablaba de que se necesita algo de audacia y de sabiduría para comprender el fútbol, me refiero precisamente a eso. A medida que usted va empezando a meterse en el mundo del fútbol, usted empieza a cargarse de sentimientos muy viscerales, ¿cierto? Esos sentimientos viscerales solamente se pueden manejar con una buena comprensión, ¿cierto? De una buena crítica del fenómeno. Ahora, se dice que el fútbol es una metáfora de la vida. En la vida, ¿qué es lo más sagrado para usted? La mamá, ¿cierto? De forma correcta, esa carga visceral que te da el fútbol puede convertirse en lo que hablaban ahora, en una serie de pasiones desbordadas que pueden terminar incluso en la muerte. Ustedes bien saben que el día más violento en Medellín es el Día de la Madre, pero es que eso nace precisamente de ahí, de esa carga de emociones tan fuertes que existen a veces y las rivalidades. Entonces, el fútbol es un asunto metafórico, el fútbol es una metáfora de la vida y como tal hay que aprenderlo a entender. Bien. Nos dice John Armando Pinzo nuevamente, un pequeño aporte. Siento que existe un fútbol secreto. Me refiero a la triste historia de toda la vida del fútbol en Colombia y que podrá ser muy comprendido en un genial documental que lo sacó Teleantioquia. Se llama ¿De dónde vengo yo? La fiesta del fútbol. Listo. Gracias por tu aporte, John. Sí, es bastante curioso como de un simple juego, porque a muchos ojos es simple, cómo se desprenden otras pasiones. Y el ser humano es un hilo y un conducto de pasiones que busca siempre expresar. Por ahí decía una frase que quien busque entender a una sociedad que vaya a un partido de fútbol, porque el fútbol no es solo el pitazo inicial y el pitazo final, sino que hay una preparación antes, 2, 3 horas antes, se reúnen los amigos, van al estadio, se toman una pola y ¿me entiendes? Es todo un ritual que llega y desemboca en ese teatro, ¿cierto? En ese gran espectáculo. Pacho. Ahí, pues Dayan. es muy importante Dale, analizar este cuento de si estamos hablando de las miradas del fútbol ahorita desde la pandemia. Es que resulta que esta pandemia nos transformó los hábitos, nos transformó los rituales, nos transformó las formas, nos transformó todo, absolutamente todo, ¿cierto? El hecho de que usted se siente por la noche, así desocupado como yo, a ver un partido de la Copa Libertadores y que usted ya tiene eso acá como un programa, usted sabe que los miércoles a las 8 se sienta a ver tal cosa, o en su momento usted sabía que los domingos a las 3:30 se sentaba a ver tal cosa. Todo ese ritual que había de fondo, que hablaba de unas identidades, que hablaba de un territorio, de una territorialidad, que hablaba de un asunto del principio de identidad, hermano, eso no lo paró toda esta pandemia. ¿Y sabe cuál es el cuento? ¿Cómo ir a hacer eso después? ¿Cuánto tardaremos en volver al estadio? Por ejemplo,
¿Cuánto tardaremos en poder jugar en el barrio, en jugar en las canchas del barrio sin el riesgo de que se lo lleve la policía o de que le cobren la multa? ¿Cierto? Sí. O no, peor aún, sin el riesgo de, hermano, es que mejor no jugamos porque lo infecto o me infecta. Entonces, yo creo que eso rompió, esa pandemia rompió por muchos lados y de muchas formas ese tejido social que de cierta forma nos ha ayudado a construir el fútbol, porque si bien el fútbol es la pelea del barra brava entre Medellín y Nacional, que no es más que una expresión moderna de lo que fue liberales y conservadores, dándose puñal, dándose machete, ¿cierto? El fútbol en el barrio también a usted le ha permitido construir amistades. El fútbol en el barrio usted también le ha permitido construir, por ejemplo, un país tan desintegrado en identidad como Colombia, donde todo el mundo se siente o rolo, o caleño, o paisa, o costeño, pero no se siente colombiano, como un partido de la Selección Colombia, o como un mundial como el de 2014 logró lo que no, es que ningún personaje en la historia de Colombia ha logrado: la unidad nacional en torno a un propósito común. Eso, que son tejidos de pronto oníricos, que son tejidos que de pronto son frágiles, endebles, pero que de cierta forma, mire eso cómo repercute en el tejido social. ¿Y ahorita qué? El mejor ejemplo del estadio: usted cuando va a la tribuna, usted se abraza con el desconocido, usted putea al es un asunto de, sí, hermano, es un asunto de socialización bien bonito, pero que se ha visto súper afectado. Listo, ¿qué viene después de eso, hermano? Es una pregunta hasta desconsoladora, porque primero, pues yo no le veo a esto, hermano, como salida pronto, primero. Segundo, vamos a hablar de la liga de acá. La liga de acá puede ser una cosa súper aburridora, una cosa aburridosísima. Un fútbol lento, es un fútbol donde le gusta perder el tiempo, marrullero, es fastidioso, pero uno no deja de verlo y uno lo extraña, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, en este momentico, claro, están dando partidos de muchos lados, muy interesante, muy sabroso, pero lo de acá, ¿y para cuándo lo de acá? Y, por ejemplo, el escenario yo no lo veo como para regresar prontamente a ver fútbol. No, papá. Está un panorama oscuro. Encima de que Iba a decir algo. resultan positivos varios jugadores dentro del plantel. También. Es complicado. Uber. No. Ya no. Dale. ¿Qué? Bueno, Berna. Bueno, Brian. Uber. No, quería a propósito de con lo que empezó hablando del asunto del fútbol y las polas. Hay un comentario ahí en el chat, no recuerdo de quién fue, que hablaba de eso. ¿Para qué más? Fútbol, Johan pola, Morales. ¿cierto? Esa combinación, fútbol, polas, amigos, que se convierten en cotidianidad cuando no estaba la pandemia. Es un asunto muy relevante, sobre todo, en este caso, sobre todo pues para los hombres, pero obviamente también para algunas mujeres. Claro. Hay comentarios que por ahí voy a sacar hasta que lo leas, Brian, si querés. Sí, fue Johan Morales el que hizo ese aporte, que fútbol y polas, que servía para desestresar. También nos dice Sagi que solo verde. ¿Será hincha de quién? De Huila. Cali. Colores, historia. El Cali. Bien, Sagi. Tenemos un caleño. Cali. Colores, historias, cantos. De la equidad. Toda una carga de identidad. Y nos dice otra vez Johan Morales, añadiendo a lo de Pacho, volver a ver los partidos de Colombia en la eliminatoria a los mundiales hace revivir eso que se sintió, hace recordar las sensaciones del momento y en contraste la idea de no poder salir a jugar por la cuestión de la cuarentena. Brian. Oscar, dime. Por ahí no está Johan. ¿Quién? Con todo ese asunto simbólico, creo que todos, evidentemente todos, tenemos un momento histórico
relevante en el que nos vinculamos a este asunto del fútbol y de los equipos de fútbol. ¿Qué pasará todo este tiempo con aquellos pelados que apenas estaban como en esa definición? Porque lo que dice Pacho, pues la cotidianidad nos lleva a que un miércoles en la noche estuviéramos al frente del televisor, un sábado, un domingo. Entonces, ¿qué estará pasando con aquellos que apenas están vinculando o están viendo en el fútbol esa ruta de escape? Qué triste pues que no les toca disfrutarla y pues esto va para largo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que padecer sin fútbol? Y más sin fútbol con todo eso que gira en torno al mismo. Y las pobres, eso lo planteaba ahorita Uber, las pobres personas que en su día a día viven del fútbol. Sí, soy bien complejo. Uber iba a decir algo. Bueno, no. Entonces, de manera muy rápida, para que no se nos haga muy tedioso, vamos a analizar, no, a mencionar un poco de ese que ya en Estico vuelve la Champions y cómo va a ser esa Champions, que es uno de los torneos más importantes del mundo, precisamente eso, sin público. ¿Quién tiene por ahí las llaves? Yo, mientras lo de las llaves, te tengo un asunto, uno de mis grandes sueños está está en una visión hacia el futuro con la Champions. Yo tenía proyectado ir este año a la final de la Champions en Estambul, antigua Constantinopla. Hombre, Berna, hombre. No voy a decir que tenía la plata completa. No iba a decir que tenía la plata completa. Pero sí me iba a endeudar y todo para ir a ver ese partido. ¿Y qué pasa? Se te cae el sueño de esa manera por una pandemia que diga, hombre, no he podido hacerlo porque no tengo plata, pero ahora que tengo una parte y la voy a ajustar, se me cae por estos asuntos. Complicado el asunto de la Champions. Creo que por ahí escuché que las llaves se van a jugar, no sé si es cierto, si no los demás me desmienten, que estaban considerando jugar un solo partido, no los ida y vuelta. ¿Cierto, obviamente, Pacho? Obviamente. Sí. Dos ida y vuelta. Cancha neutral. Venga, ahora, cancha neutral, ¿qué es esto? Cancha neutral, o sea, no puedes, pongamos un ejemplo. Yo soy hincha del Real Madrid, todos lo sabemos, Pacho es hincha del Liverpool. Está el Santiago y está Anfield, ¿cierto? No es lo mismo que el Madrid vaya a jugar contra Liverpool en Anfield, que es un ambiente pesado, a que el Liverpool vaya a jugar al Bernabéu, ¿cierto? Porque no hay hinchadas. Ya en este momento, como lo que dialogábamos ahorita, podrá ser, y encima de que es internacional, no va a ser lo mismo la Champions en este punto que lo que nos tendremos que enfrentar ahora. Ahora, cancha neutral. ¿Qué canchas podrían ser las que nos van a proponer para ver partidos de esa envergadura? Son los estadios en Portugal, en Lisboa. Vea, yo creo que sin querer pues mirar solamente como esos asuntos, escenarios nefastos del fútbol ahorita en la pandemia y en la pospandemia, creo que va a ser muy interesante esos juegos en cancha neutral porque de cierta forma equipara cargas, ¿cierto? No es lo mismo que un equipo chiquito vaya a jugar contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu, toda la carga simbólica y mitológica que hay detrás de eso, a que juegue contra ese equipo en la cancha del Pomar acá en Manrique. Pues no estoy diciendo pues que estén en las mismas proporciones, pero de cierta forma equipara un poquito más el... Yo no sé, Pacho, si equipara, no sabría si equipara, porque yo creo que esos equipos pequeños, entre comillas pequeños, pero como ahorita un concepto muy interesante de Uber, el aguante, esos equipos pequeños se valen de ese aguante para lograr alguito, por ejemplo el Atalanta, el Nápoles. Entonces no sé hasta qué punto de pronto podría ser equiparable, ¿o qué? Es que los estadios juegan, Oscar. Eso es lo que Pacho apunta. Y si vos te podés, si vos como un pelado que está jugando, no sé, en el Genoa, que
supongamos que clasificara a la Champions y jugara contra el Liverpool. Si vos el simple hecho de que vas a tener que jugar contra el Liverpool, pero no vas a ir a Anfield, creo que jugás distinto, jugás con más calma. No, sí, Creo que es a lo que apunta Pacho. Tenés razón, pero a lo que yo apunto, o sea, es que es un asunto muy ambiguo, muy ambivalente, pues. Ya oí. Puede darse este asunto de que no voy a ir a jugar a Anfield, entonces, claro, es una ventaja. También es una desventaja no tener ese factorcito pequeño que es el que me da un poquito algo de relevancia a mí, y es el tener esa hinchada de Atalanta o de Nápoles ahí detrás. Bien. Imagínate Pacho. que estuviese un equipo de estos turcos, Galatasaray, Fenerbahce, yo qué sé, Beşiktaş, desaprovechar esa caldera que es ir a Turquía. Pacho. El infierno. Uber iba a decir algo y acá les tengo las llaves para que Listo. analicemos brevemente cada una, a ver qué puede pasar ahí. Se puede poner en pantalla las llaves. No, las tengo en el celular. No, nos cobran derecho de autor. Listo. No. Ey, apaguen el carrome. Eso. Listo, ya lo apagan. Uber. Aparte del morbo que pues la rivalidad de equipos grandes, de Real, Barcelona, del Manchester, bueno, ahora Manchester City. Aparte de esa rivalidad, yo creo que hoy por hoy, al menos a mí, lo que más me despierta interés es ver qué va a pasar con Atalanta. Totalmente. La Cenicienta. En este momento es lo que más me interesa. Creo que todos tenemos. No. Recordemos que el por ahí. Atalanta no le ganó a la Juve por 2 penaltis, porque fue superior. Alguien en los comentarios dice que no son pequeños, de que por ejemplo el Sassuolo le dio guerra a la Juventus. Hombre, cuando decimos, pues para que nos comprenda como el lenguaje, cuando decimos pequeños es porque evidentemente estamos hablando tienen de un mucha historia o un peso histórico, no podríamos hablar. Claro. Yo creo que sí es evidente que no podríamos hablar o equiparar de igual manera a Juventus con Sassuolo. Obvio, son equipos guerreros que le meten, que todo el asunto, pero que le empatan a la Juventus o le ganan y es una proeza, y con eso le quedan 1 o 2 años. Entonces claro. yo creo que por ese lado también lo que Uber planteaba que pasara con el Atalanta, un factor a favor, ojo pues con el concepto para que no me lo malinterpreten, es que va a enfrentar o está enfrentando, porque ya jugó el primer partido, a un equipo que no está dentro de los llamados grandes, como el Valencia. No, ya pasó. El Atalanta ya pasó, volvió al Valencia. Ya pasó. Uh-huh. Bueno, ya pasó. Entonces imagínense pues una de las grandes ventajas. No. Fue el otro que ya pasó. Interesante, sí. Creo que 2 partidos. Es Atalanta para Saint-Germain. Es como decir que el Milan. Saint-Germain. Es como decir que el Milan, con la situación que vive hoy, es un equipo pequeño. No, el Milan es un equipo grande. Aunque hay que confesar que acá el compañero Jumping nos pone una discusión que los que llevamos años viendo programas de fútbol y escuchando programas de fútbol ahí está sobre la mesa, y es ¿y qué define un equipo pequeño? Por ejemplo, ¿cierto? Pero ese es tema para otro programa. Claro, otro programa, ya lo habíamos tenido. Y la diferencia entre equipo pequeño y equipo... Por ejemplo, usted me llega a decir a mí que el Napoli es un equipo pequeño, pues yo lo voy a mirar con desconfianza, ¿cierto? Sí. Pero son asuntos conceptuales, si se quiere, que habría tela para cortar en otro escenario, ¿cierto? En otro momento. Les cuento las llaves. A ver, háblela. Vamos una a una y la analizamos. La primera llave es el ganador entre Real Madrid y Manchester City contra el Olympique de Lyon y el Juventus. Los ganadores de esas 2 llaves se encuentran. Por ejemplo, Real Madrid-Manchester, ¿cómo va? Creo que ganó el Manchester City en Madrid. Va ganando. 2-1. Va ganando. Va ganando el Manchester. Pero va para Santiago. Y Olympique de Lyon contra Pero Juventus. sin aficionados.
No, y la lluvia ahí tiene... No, mentiras, ni siquiera va para Santiago. pero- Acuérdense que no. Pero ojo, Pero es la habrá costumbre. árbitro, ¿cierto? Habrá ¿Cómo, árbitro, cómo? habrá árbitro. Sí, Ibar, Hay árbitro. Ibar. Obvio, esa es la garantía del Real, que hay Pero ya, varios. listo. Segunda llave, el Leipzig de Alemania contra el Atlético de Madrid. Ojo con el Leipzig. Es un equipo impredecible. Sí, Por Son lo creo que ale- menos acomodado. son muy alemanes. grande, Son alemanes y los alemanes son impredecibles. Y los Son alemanes. jodidos, son Y como jodidos. nos dijo alguna vez un profesor en la universidad, y Alemania, pues es Alemania. ¿No? Listo. No hay Alemania sino alemanes. Siguiente llave, el ganador entre Napoli y Barcelona, creo que ese partido quedó empatado en el Quedó empatado. San Paolo. Sí. Y el Yo ganador entre, meto ficha por el Napoli. Creo que el Entre Napoli Che- lo va a poder. entre Chelsea bueno. y Bayern No nos Múnich. importa. Ah, En la pero el otra Bayern no ganó. No, Pero falta un partido Falta un Pero ganó partido. de No creo. Chelsea Sí, le ganó al Chelsea. en Londres. en Londres. Ajá. Le pegó. Y la última llave es el Atalanta, el París. Hay un dato acá particular, y es que, por ejemplo, el Leipzig, el Atlético de Madrid, el Atalanta y el París son equipos que nunca han ganado la Champions y van por un lado del cuadro. O sea que va a tendremos llegar, un campeón nuevo. no, un finalista. Un finalista, perdón. De los que nunca ha ganado, pues, como la Champions. Ya por el otro lado van, pues, como los pesos pesados. Yo Bueno, esperaría que, como recompensa al fútbol, ganara el Atalanta. Si estamos acá, personajes que vemos fútbol constantemente, creo que es la expresión futbolera de antaño que le gustaba a uno. No tiene Es chequera, son caresucios, les encanta atacar, Y guerreros. no juegan a la defensiva, no les da pena, no les da miedo. Entonces siento que es un juego bien atractivo, corriendo el riesgo de que lo goleen, pero es un equipo que sale a jugar. Y Y yo además- diría que Muy al contrario de Porque los hay- equipos italianos que les gusta defenderse. Un énfasis ahí, Pachito, que yo sé que a vos te deleita, y es el fútbol del Papu. El Sí, Papu sí, Gómez sí. es un irrespetuoso del fútbol, como nos gusta a Son nosotros. cara dura. Que para algunos es un irrespetuoso porque se devuelve, gira, para el juego, es canchero. Eso ¿Sí nos me gusta entendés? ver. Eso nos gusta ver. Entonces el Papu nos da una forma más. Y encima tenemos, por intereses patrióticos, 2 colombianos, además. Duván Además. Zapata y Además. Luis Fernando Muriel. Uber iba a decir algo. No. Iba a complementar con eso, que además tenemos nuestra cuota de representantes ahí, pues. Bien. Por ese lado de los que aún no han ganado una Champions, de pues, que va a llegar a una final, uno de esos equipos, ¿cuál les dé mejor cara de todos esos equipos? Yo diría que el París, saliéndonos pues de sentimientos, porque no tengo ninguna afinidad con él, pero es que es un equipo que su chequera lo avala, aunque vemos que la Champions no es un asunto de chequeras. Nos lo ha demostrado el City como en 3 o 4 Champions seguidas. Pero de todas maneras... Y el mismo PSG y tampoco ha podido. Y el mismo PSG. Pero yo iría o iría por ese lado. No sé. Bien, listo. Yo le ¿Algo más pondría por mi decir? yo le pondría mi ficha al Atalanta. Creo que sí le da. Sos algo atrevido, pero vale. el fútbol permite soñar con lo impensado, Claro. ¿cierto? Entonces ¿Quién habrá iba a que... pensar que el Leicester iba a quedar campeón de la Premier? Nadie. Solo el man que Así apostó. es. No, obvio. Por eso les digo, es atrevido, pero vale. Bueno, Es que hace mucho no veía la Juve así. Hace mucho no la veía tan mal. O sea, tan mal. Es que literalmente el Atalanta no lo dejó hacer nada en la Calcio. Y ahora el Es que asunto, como decíamos el ahorita, Atalanta sin no la ha presión dejado- de jugar en los partidos. Lo que pasa es que tiene el mejor atleta del planeta y no podemos dejar a un lado eso. Con 35 totes. Que además le dicen Mr. Champions. Bueno, siguiente tema.
No, muchachos, bueno, vamos cerrando este espacio. Vamos agradeciendo a todos los que estuvieron ahí conectados A por los sus que se quedaron comentarios. hasta el Muchas final. gracias. A los que se quedaron hasta el final. ¿Alguna cosa para concluir? Oscar. No, pues yo esperaría que de verdad el fútbol no fuera el mismo. Nos encontramos con unos contratos muy groseros, con un asunto de cláusulas de recesión cochinísimas, donde los contratos se realizan a 7, 8 años, sobre todo con los que llamamos los grandes jugadores. Entonces vemos como el París contrata la Estrella por 7, 8 años, como el Real contrató a Cristiano por 7, 8 años, cosas así. Y creo que esto va en virtud de que ningún otro equipo los pueda comprar, porque se vuelven cifras exorbitantes. Hace 2 años se hablaba de que Messi, el que quisiera obtener a Messi, la cláusula de recesión valía 1.000 millones de euros. Una cosa pues ilógica. Entonces, ojalá el fútbol cambiara, porque lo dice Jacques Delumeau en El miedo en Occidente, como hace unos años el miedo radicaba en la religión, en la Edad Media sobre todo, radicaba en la religión, en el pecado, en el demonio. Hoy en día el miedo más enmarcado es este que estamos padeciendo, los virus y las bacterias. Entonces, dado el caso de que no somos, de que el fútbol no es vulnerable a todas estas cosas, yo sí esperaría que se replantearan eso. Y un equipo como el Atalanta, que supongamos el Leicester hace unos años quedó campeón, ahí tiene un billetico, o el Atalanta lograr algo en Italia. Ojo, un cambio ahí para interrumpir a Oscar, Espere, Berna. Algo simplecito del Atalanta. Bueno, espere, Berna. Termine, un Oscar. equipo como esos, dado el caso, recibiese un billetico ahí extra, pudiese tener en sus filas uno de estos que llamamos grandes o una de estas figuras estelares, porque le daría pues mucha más motividad a lo que es el fútbol. Bien, gracias. Ahora sí, Berna. Para cerrar también, y antes de decir lo que quiero, para cerrar, el Atalanta está construyendo su estadio y eso le va a permitir al Atalanta no tener que vender jugadores. O sea que ahora van a poder apostar a un proceso. Es decir, este equipo base que tienen lo pueden mantener. Y eso es un asunto. Oscar. Pero pasa lo mismo que por más billete que tenga o por más, digamos, que pueda potenciarse un poquito construyendo su estadio, ¿cómo hablar? No sé, sería atrevido en decir esto. ¿Cómo hablar de que podrá mantener su plantilla, podrá tener un proceso cuando llegan equipos de chequera y supongamos que en el proceso está Zapata? Llegue un equipo de chequera y le diga bájese de Zapata y vas a ganar 30 millones de euros en un momentico, pues eso es casi que inadmisible, no sé. Bien, gracias. Queda ahí sobre la mesa, sí. Bien, termine. El Atalanta, al no tener su estadio, porque no, me faltó aclarar eso, tenía que pagar muchos impuestos para jugar en el otro estadio. Al tener el propio va a ahorrar mucho y podrá retener la base. Ahora, esta base de jugadores que tiene no serían titulares tal vez en muchos equipos. Y eso es una gran ventaja. Por lo tanto, no hay tantas ofertas por ellos. No voy a decir que no las hay y puede pasar lo que dice Oscar. Es verdad. Y para cerrar, mi comentario sería que en el hilo con lo que dice Oscar, sería muy bueno que esto cambiara las cosas y cambiara los asuntos en el fútbol, sobre todo con esas triquiñuelas de los altos precios y la evaluación del mercado, de los jugadores, y que por fin, y que las cosas no se quedaran impunes. Pero es que miren que el City se libró de la sanción hace unos días. Entonces miren que las cosas no cambian y seguimos en el eterno retorno de las mismas cosas. ¿Qué era lo correcto? Que el City se hubiera quedado afuera. En el fútbol. No le temo al City, sino que abogo por la justicia y si no hay equidad financiera, tenían que haberlo sancionado, pero se quedó impune. Hombre, sería una justicia muy aristotélica. Si los también. Que en medio del asunto determinaron que no es culpable. ¿Quién sabe? Eso está por ver. De pronto hay un maña por debajo.
Esa sería mi Bueno. conclusión. Bueno, Uber, conclusión. Bueno, listo, sí. Yo estoy de acuerdo con Berna y con Oscar. Todos estamos de acuerdo seguramente con ellos en que ese asunto de los pagos exorbitantes, que esos dineros que se mueven en el fútbol, inclusive el colombiano, ¿cierto? A veces se prestan para que se amplíen esas brechas sociales y el fútbol debería ser un poco más solidario. En conclusión, además, con el asunto que yo decía, al que yo hacía referencia de la intelectualidad en el fútbol, que el fútbol no solamente es para las bases, el fútbol sigue siendo un escenario de estudio de cualquier tipo de intelectualidad. Recuerden ustedes que Gabo, Fontana Rosa, Miguel Delí, Nabokov, Mario Vargas Llosa, Galeano, Benedetti, fueron grandes intelectuales que amaron e inclusive practicaron el fútbol. Bien, muchas gracias. Uber, qué bueno que tu amiga estuviese viendo, la que denigró tu visión frente al fútbol, nos estuviese viendo. De pronto ella no está a la altura de Vargas Llosa, Benedetti, Gabo. De pronto aquí aprendí algo en este humilde programa. Bueno, Listo, yo sí, para ir cerrando, quisiera pues como dejar en punta la conversación, poder encontrarnos nuevamente en otro espacio, ¿cierto? Sea un espacio para conversar de fútbol. Es muy charro porque, claro, nosotros teníamos el guión con otra cosa, con otra línea de sentido, pero el fútbol uno siempre lo va a llevar por otros lugares, Llevamos casi 2 horas hablando ahí, hermano, de un montón de temas y que ojalá tengamos pues como la posibilidad de compartir la reflexión en otros momentos. Eso es lo primero. Lo segundo, a pesar de que esta idea del fútbol ahorita, y lo decía ahorita Edwin Zaghi, que el mercado, la mercantilización del fútbol, que de cierta forma le daña a uno el corazón, ojalá haya la posibilidad de volver a los torneos del barrio, a ver desde la tribuna el partido de fin de año o la disputa por 200.000 pesos, ¿cierto? Por un marrano y todo lo que se entreteje alrededor de más que el fútbol profesional, esa pasión que es el fútbol, y no solamente para verlo, sino también para disfrutarlo, aún siendo uno casi cuadrapléjico para jugar ese deporte, pero uno cree que puede, ¿cierto?, apostarle pues como a eso. Sos de los míos. Bien, muchachos, muchas gracias. Y a pesar de que se te desencaje el hombro, ¿cierto? Pacho juega así. Con el hombro salido. No, todos somos los mega cracks, pero solo en sueños, como decía Galeano. Hey, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Les decimos a todos los que nos están viendo que nos vamos a seguir reuniendo, a hablar de diferentes temas del fútbol. Ya tenemos por ahí algunos temas extra, entonces estén muy pendientes de que vamos a seguir en este espacio compartiendo opiniones, compartiendo gustos, saberes, y que ustedes también nos compartan sus dudas y sus comentarios. Quedan invitados para una próxima. Ya estaremos avisando pues qué día y qué horario vamos a manejar para que estén pendientes. Y a los invitados, muchas gracias por parchar y compartir un rato. Brian. Muchas gracias. Oscar. Y un saludito por ahí a los que acompañaron el programa, a Sebastián Álvarez, Jerónimo Chavarría, Charles. Claro, a todos ellos. A vos, a ustedes por su tiempo y por sus ganas de conversar. Y nos estamos hablando, pues, muchas gracias. Un abrazo. No. Chao. Chao.